pues va sin obstáculos, tiene Donald Trump vía libre, va a ser el candidato, ya es de facto el candidato republicano a la presidencia y se encontrará otra vez, como hace 4 años, con Joe Biden. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Mota, querido Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches, Arturo Dan. Manuel, Lucy, Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Pues llegó, Arturo. Así es. Llegó el momento, se veía venir, parecía cantado y Donald Trump allá va a estar otra Así vez es. en la boleta presidencial. Y mira, la primera pregunta que yo me hago es cómo es posible que Trump siga compitiendo y siga ganando. Y yo aquí lo he dicho simple y sencillamente porque me late. No tengo ningún dato objetivo que me permita afirmarlo. ¿Me late Donald Trump? Sí, me late que va a ganar la presidencia de la República. Pero ¿por qué digo, Manuel, que es verdaderamente increíble que este hombre siga compitiendo? Fíjate, el 24 de marzo, o sea, dentro de unos cuantos días, se inicia, en su calidad de empresario, se inicia un juicio por falsificación de registros. El 20 de mayo se inicia otro juicio en su calidad como presidente por mal manejo de documentos clasificados. Todavía con fecha por definir otro juicio como presidente por asalto al Capitolio e interferencia electoral. Bueno, nada más tres. Más de 90. Nada más tres. 90, bueno, a ver, no nos digan las fechas de los demás. Pero estos son, ya marzo y mayo. ¿Cómo es posible que una persona con estos pendientes, digamos así, con la justicia, sí, sea prácticamente ya el candidato del Partido Republicano? Y además arrasando, ¿no? Además, pues llevándosela de punta a punta, de principio a fin, Lucy. Sí, creo que va a ser pues prácticamente una tendencia que me atrevo a decir se va a extender hasta la elección de noviembre próximo, porque no hay que olvidar que aparte de la presidencia pues también se van a elegir 11 gubernaturas, se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado, y todas las encuestas también indican que pues podría ser pues ahora sí que carro completo para Donald Trump. Entonces, bueno, incluso si la elección fuera el día de hoy, pues así sería el escenario. Pero yo creo que sí vale la pena de entrada pues señalar que el supermartes fue todo menos súper. La verdad es que fue uno de los supermartes más anticlimáticos que hemos visto en los últimos años. Es algo verdaderamente sin precedentes que hubiéramos llegado ya a esta, pues una de las fechas más importantes del calendario electoral estadounidense, pues prácticamente con 2 candidatos, uno sin competencia porque es el presidente en turno y el otro pues con tanta ventaja sobre sus rivales. Vimos ya que la última que quedaba en el tablero pues hoy tiró la toalla. Y mira que resistió. Y resistió bastante, porque sí vale la pena hablar de esos votantes que apoyaron a Haley hasta el día de hoy y que pues ahora quedarán huérfanos, ¿no? No creo que se vayan a ir con Biden, pero pues ahorita lo platicamos. Difícilmente. Yo creo que también otro tema que me parece relevante para México en esta temática que estamos discutiendo de Trump es cómo se va encapsulando cada vez más y unificando el tema de la campaña, que será la migración. Y eso lo habíamos visto, lo habíamos discutido en esta mesa ya en semanas anteriores, pero ayer en el discurso de Donald Trump, cuando aparece desde Florida, ¿no?, para agradecer a sus votantes y tal, pues pone de nueva cuenta ese tema, ¿no?, en la palestra. Habla del caso mexicano, habla de cómo estos inmigrantes son indeseables prácticamente para la Unión Americana, y creo que es ahí donde finalmente, ya lo sabíamos, pero pues queda encapsulado el tema de la campaña del presidente actual contra este candidato. Y me parece que México tendría que ser muchísimo más sagaz en relación con esa temática, porque hemos sido tradicionalmente reactivos ante esto que el propio Trump en su primera campaña puso en el escenario, ¿no? Y entonces apareció ahí el expresidente Peña hablando, cuando en aquella ocasión hablaba de los migrantes mexicanos, que si eran violadores, asesinos y tal. Y ahora el presidente López Obrador también en las últimas semanas se ha referido al tema, ¿no?, que no voten por los republicanos, que no voten por quienes son antiinmigrantes. Ha hablado muchas veces López Obrador de Greg Abbott, ¿no?, el gobernador. En fin, esa temática nos va a abrumar a lo largo de los siguientes meses de manera pues muy violenta, y creo que es relevante decir que tendríamos que tener una actitud mucho más proactiva. Es muy tarde, es muy posible que no ocurra, pero es lo que tendríamos que hacer, ir hacia esa circunstancia electoral estadounidense con otro tipo de aproximación estratégica, cosa que hoy no tenemos, pero para México eso es lo relevante. Sí, porque a este ritmo difícilmente habrá buenas noticias para México. Ahora, ayúdenme a entender el fenómeno Trump. ¿Qué es lo que tiene hoy a Donald Trump pues en la boleta prácticamente? Y a decir de los números de las encuestas,
en la antesala de la Casa Blanca, porque si hoy fueran las elecciones le ganaría a Joe Biden. ¿Qué es lo que hace que Donald Trump, un personaje con todo lo que ya hemos visto, con este enorme historial de señalamientos, de acusaciones, con toda la polémica que ha despertado, puede estar tan fuerte, tan sólido en la candidatura presidencial y arrasando además, adueñándose del Partido Republicano? ¿Por qué? ¿Por qué Donald Trump está como está? ¿Qué hicieron mal los otros o qué hizo bien él para estar, Lucy, en donde está hoy parado el expresidente? Bueno, sin duda son muchos fenómenos. De entrada, yo diría que ya tendríamos que dejar de considerar a Trump como una anomalía en el sistema y más bien, pues quizás considerar la presidencia de Biden como un pequeño paréntesis en esta transformación profunda del sistema político estadounidense. Más que una transformación, yo diría que una crisis, porque en realidad lo que está ocurriendo en Estados Unidos sí nos habla de pues esta corrosiva lealtad o toxicidad al interior de ambos partidos, porque no solo es Trump el hecho de que esté en la boleta pues uno de los candidatos más impopulares de la historia, Biden también es igual de impopular. Entonces, ¿cómo es que después de que en la elección pasada, en 2020, se planteara este escenario de que era una elección existencial, era todo o nada, que estaba en juego la democracia estadounidense, los partidos no supieron renovar ningún liderazgo en los últimos 4 años? Pues eso te habla precisamente de una crisis muy fuerte al interior de los partidos. De hecho, el tema de la edad, por ejemplo, que esto es uno de los principales críticas que se le hace a Biden. Bueno, el día de hoy, en promedio de edad es de 64 años en el Senado y de 58 años en la Cámara de Representantes. Y si se pusiera como límite de edad el día de hoy los 60 años, el 71% de los congresistas estadounidenses tendrían que dejar el cargo hoy. Ahora, es una clase política envejecida, sí, pero que no ha sabido tomar decisiones más allá de sus intereses partidistas y pues incluso lo hacen a pesar de las preocupaciones y de los deseos del votante estadounidense. La realidad es que los votantes estadounidenses no querían que se repitiera esta elección. Pues no, pero se va a repetir. Pero yo creo que lo que lo tiene ahí en gran medida es que sí captura pues buena parte del sentimiento de un tramo importante del electorado de los Estados Unidos. Así me parece que la euforia que genera en sus mítines y esta circunstancia en donde toma el tema de migrantes, el tema de alejarse de China antes, esto es algo que mucha gente sí está pensando, ¿no? El regresar la manufactura a las fábricas de Estados Unidos, el que dejen de tomar ventaja a otros países de la Unión Americana, la forma en la que a lo mejor algunos países de la OTAN no pagaban o no han pagado totalmente sus cuotas militares, ese tipo de cuestiones que la gente, muchas no tiene a flor de piel, pero otras sí, como el tema del migrante ahora, ¿no? Entonces, este migrante que masivamente se ven las escenas en la tele, en las redes sociales, todo el tiempo miles de personas pasando por la frontera, pues a la gente le generan cuando menos un estrés, sí. y no quieren eso en su país de manera constante. Saben que ha habido muchísima migración durante décadas, pero tiene otro cariz ahora, y eso es algo que Trump, yo creo que muy hábilmente captura y lo pone en un mensaje electoral, y a la gente le gusta eso, ¿no? Y yo creo que eso es algo clave en materia de mercadotecnia. Pocas personas pueden capturar tan fácilmente como él el dolor del estadounidense promedio, y pocos lo hacen porque casi todos son políticamente correctos y él no. Entonces él logra tomar esta problemática y la pone sin tapujos frente al electorado para que después voten por él, ¿no? Capitaliza muy bien. Y en el caso de la migración, pues explota el miedo y la desconfianza, el miedo de que los migrantes me quiten mi trabajo, el miedo de que a lo mejor son delincuentes y van a atentar en contra de mi propiedad, de mi vida, y lo ha capitalizado muy bien Donald Trump, ¿no? Y ahora con toda la entrada ilegal de migrantes que ha habido a lo largo del cuatrienio de Biden, pues esto ¿es el síntoma o la enfermedad, Donald Trump? Híjole, a ver, ¿el síntoma o la enfermedad? Yo creo que es el reflejo, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque además es muy curioso, la economía de Estados Unidos no va mal. No va nada mal. Se pensaba que iba a haber una recesión, que no hubo. Se dice que habrá un aterrizaje suave, que quién sabe, a lo mejor ni siquiera aterriza, y va bien, genera mucho empleo, está creciendo, la inflación está bajo control. Y a pesar Pero no de se lo eso, están reconociendo. No se lo están reconociendo a Biden. Ese es un tema muy interesante. Al contrario, piensan que hay un problema económico. Sí, bueno, piensan que hay un problema económico. Hay una inflación y creo que sí, o sea, es mucho más fácil conectar con pues
pues lo que te toca pagar cada vez que vas al supermercado que ponerte a analizar, ¿no?, los números macroeconómicos y estos logros que ha tenido Biden, que pues no ha logrado vender por parte de su presidencia, sobre todo proyectos de infraestructura, creación de empleo, etcétera. Pero más allá de eso, y a tu pregunta, Manuel, yo creo que Trump en todo caso sería el detonante de pues esta crisis más profunda de la que hablaba, porque si bien muchos de estos temas que plantea Carlos son preocupaciones ya latentes, no solo en el electorado republicano, ya lo vimos que incluso se ha extendido al electorado demócrata, por ejemplo, el tema de migración, muchos están profundamente decepcionados y en descontento de que sea Trump efectivamente el candidato. Los porcentajes incluso ahí lo señalan. Entonces, no están contentos con que sea él, pero en este momento están dispuestos a volver a apoyarlo, a arroparlo a pesar de todos sus defectos, para precisamente pues llevar esa agenda a la Casa Blanca. O sea, votarán por el menos malo. Pues digamos que es un poco como lo están viendo, pero hay otro tema que a mí sí me parece preocupante y que está a punto, digamos, de también convertirse en uno de los temas pues más espinosos para México, que tiene que ver con el déficit comercial que en estos momentos Estados Unidos está registrando hacia nuestro país, porque mientras nosotros celebramos que nos hemos convertido en el socio comercial número 1 de Estados Unidos, nuestro déficit, es decir, las importaciones de las mercancías mexicanas que Estados Unidos pues ha hecho, solo han disminuido en los últimos años. Es decir, si esta queja, digamos, del déficit era o fue lo que detonó la renegociación del Telecán, y pues hemos visto que solo se ha duplicado ese déficit comercial, pues con la revisión del TEMEC que viene para 2026, claro que también va a ser un tema en el que podría Trump también utilizarlo como un arma política y también como excusa, ¿no? Total. Ahora, mira, Trump, el menor de los males, o más vale malo por conocido que bueno por conocer. Sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué papel juega la ignorancia en el enorme empuje que tiene Trump en materia, por ejemplo, del déficit comercial, que fue uno de los argumentos que utilizó para renegociar el TEMEC? Lo que dice Trump es, a ver, es más lo que le estamos comprando a México que lo que les estamos vendiendo. Nosotros tenemos un déficit en nuestra balanza, los mexicanos tienen su superávit y eso es malo para los Estados Unidos. Para no hacer el cuento largo, Manuel, lo ideal en materia de balanza comercial es que tengas un déficit, aunque suena totalmente ilógico, sí, y esto no se puede convertir en una clase de economía, eso es lo ideal, eso es lo correcto. Entonces aquí Trump está señalando como algo malo, algo que para los estadounidenses es bueno. Ahora, ¿sí? Lo decían, Donald Trump capitaliza, digamos, ese sentir, lo exprime muy bien, le saca jugo y es lo que lo tiene en la boleta electoral. Del otro lado, ¿qué vende Biden? ¿Qué vende Biden? Porque tiene resultados buenos en materia económica, no los puede vender. Es un personaje que, digamos, físicamente está venido a menos, así es visto por el electorado estadounidense, con tropiezos, no solamente con tropiezos físicos, con lagunas mentales. ¿Qué vende? Vende confusión mental y vende confusión de estrategia estadounidense hacia el electorado, y por eso la gente está en este limbo de no saber qué necesariamente significa esa presidencia, porque hablaba Biden con Kamala Harris, que ahora ya nadie la quiere, pues que iba a arreglar el tema de la frontera y la migración, cosa que no ocurrió, y ahora pues ella está prácticamente pues en un tercer o cuarto plano. Va a tener que cambiar, ¿no? De vicepresidente. Yo pienso que sí, yo pienso que tendrá a alguien más en la fórmula, pero Biden está transmitiendo confusión, y eso le genera al electorado estadounidense pues una problemática frente a la alternativa que es mucho más clara y de acuerdos. La virtud de Trump, aunque no le guste a mucha gente, es que llega a acuerdos y es transparente y claro respecto de las perspectivas que tiene. Quiero negociar o renegociar el tratado con México, o hay aranceles. ¿Me detienes a los migrantes o te pongo aranceles? Y son como la teoría de la partida doble en la contabilidad, ¿no? Hay un cargo y un abono, es un acuerdo muy fácil. Llego a esto, me das esto. Y este personaje, frente a Biden, que está rodeado de toda institucionalidad democrática de una república como es los Estados Unidos, ¿no? En donde se respetan las instituciones, hay procedimientos, hay burocracias y tal, eso tiene harto a buena parte de la gente que dice, en ese océano, en ese mar confuso de instituciones, pues me siguen llegando los migrantes, me sigue ganando China los puestos de trabajo. Se desataron 2 guerras durante mi mandato. Exacto, ¿no? Y mientras que llega Trump y dice, yo con claridad voy a negociar con Putin, voy a negociar con fulano, ¿sabes? Y llega a estos acuerdos de manera mucho más clara y transparente, brincándose a todas las instituciones. Yo creo que esa confusión de Biden
es lo que tiene a la gente en este limbo de, pues mejor van a votar por alguien más, y el que está enfrente pues es este. Y mira, si una pregunta es cómo es posible que Trump siga compitiendo en el campo republicano, la otra pregunta es cómo es posible que Biden no tenga competencia por el lado de los demócratas. O no se haya hecho un lado, ¿no? Sabiendo, conociendo su propia debilidad. Porque, bueno, lo que tú decías, 81 años Biden, 77 Trump. A ver, es una elección entre dos personas mayores, por decirlo de alguna manera. Sí, pero ¿no? es que creo que ahí sí hubo una ausencia total de autocrítica por parte de ambos partidos, demócratas. porque no hay liderazgos en estos momentos. No hay una sola figura en el Partido Demócrata que pueda realmente ser competitivo ante Donald Trump, y lo saben. Y pues evidentemente va a ser fundamental, sí, a quien elijan ambos para pues el cargo de vicepresidencia, porque también está, digamos, en el aire que va a ser Donald Trump. Pero también, bueno, en cuanto a por qué Biden no ha logrado vender muchos de sus logros, pues es que también la coalición que lo llevó al poder es demasiado amplia. O sea, tanto votaron por él los de la izquierda progresista como algunos republicanos moderados que estaban decepcionados con Trump y que no estaban dispuestos a apoyarlo. Y esas coaliciones tan amplias son imposibles de sostener, sobre todo a largo plazo. Entonces, Y de satisfacer, ¿no? por supuesto. Y con todos es quedas mal. imposible. Sí, quedar bien con todos es muy Está complicado. muy difícil. Muy complicado. Bueno, veremos una reedición entonces, digamos, del proceso electoral de hace 4 años. Se van a encontrar Joe Biden y Donald Trump en la boleta, en una circunstancia muy diferente, en una circunstancia en la que, ¿qué venderá de vuelta Donald Trump? ¿Lo que ya hizo? Yo creo ¿Lo que ya demostró? No que va a necesariamente, hacer? porque, por ejemplo, el TEMEC, pues finalmente él lo renegoció y bajo su administración se firmó. Entonces sí tiene la palanca de la revisión en 2026, que es presión contra México potencial, pero es un acuerdo que él detonó, rediseñó y firmó. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de México, el tema de migración sí va a ser algo muy fuerte y quizás sí puede reeditar el tema de pongan a la Guardia Nacional ahí o les pongo aranceles o les renegocio fuertemente el tratado, ¿no? Pues como sea, no va a ser buena. No. Buena la elección para México. 2.0. Recargado. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Gracias. Carlos, muchas gracias. Gracias, Arturo. Manuel, muchas Lucy, gracias. Carlos. Hasta mañana. Pásela bien.